Hola, esperando que se encuentren bien, vamos a realizar la primera ayudantía de flotación. En lo que corresponde a esta sesión, daremos un breve repaso a los conceptos básicos que nos van a servir en flotación para el desarrollo de los ejercicios de este curso, ya que la parte teórica se encarga a cabalidad el profesor Llanato. Y primero que todo vamos a dar unos respectivos agradecimientos a Sebastián Herragada, ya que el desarrollo de esta presentación tiene muchos términos que él usó en el año pasado, eh, obviamente basado en el libro Flotación de Minerales del año 2015 del profesor Yamato. Lo primero que vamos a revisar van a ser los términos de densidad absoluta, aparente y densidad de pulpa. La densidad absoluta no es nada más que la cantidad de materia que tiene un cuerpo, un objeto, en un respectivo volumen. Entonces lo definimos como masa dividido en volumen. Luego, cabe preguntarse qué es la densidad aparente y hay un ejemplo bastante entretenido que antiguamente se realizaba en el laboratorio de material y proceso, que también, por lo que recuerdo, lo mencionaba el profesor Llanato en su libro, y era que uno tenía una probeta graduada de aproximadamente, no sé, que entre medio kilo, un kilo de alguna sustancia. En este caso se hacía con arena, que era sílice. Entonces, la sílice se conoce que tiene una densidad absoluta de 2,6 eh, kilogramos por litro. Sin embargo, cuando uno agregaba a un litro, una probeta graduada de un litro, tú le agregabas sílice y luego masabas eso, te arrojaba que te daba cercano a 2 kilos. Entonces, como tenemos 2 kilos y tenemos un litro, nos da una densidad que sería cercana a 2 kilos, no me acuerdo la cifra exacta. Pero nosotros sabemos que que la sílice tiene una densidad absoluta de 2,6, entonces decimos qué es lo que está pasando. Y eso es porque hay distintas fases en el sistema que nosotros estamos viendo. Pues tenemos una fase que va a ser totalmente sólida, que sería la fase de la sílice, y por otro lado tenemos un volumen que van a ser cavidades intergranulares, como comúnmente se les denomina fracción de hueco cuando se sabe la razón del volumen partido en el volumen total. Entonces eso nos va a ir ocupando un espacio que te va a dar un delta de 0,6 aproximadamente, teniendo en cuenta que la densidad absoluta es 2,6 y esta otra la densidad aparente va cercano a 2. Eh, Matemáticamente, si uno desarrolla esto, tiene que considerar que los volúmenes son aditivos, volumen total igual a volumen de sólido más volumen de aire, tomando el ejemplo de la sílice, y definimos la densidad aparente como la densidad del sólido por el volumen del sólido dividido el volumen total, y la densidad del aire por el volumen del aire dividido el volumen total. En el fondo lo que estamos haciendo es ponderar las densidades respecto a cuánto es la fracción en volumen que ellas utilizan, y de esta forma tenemos la densidad aparente. Algo importante a considerar luego de esto es la densidad de pulpa. Si nosotros nos damos cuenta, la densidad de pulpa es una densidad aparente. Incorporando términos, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el desarrollo del porcentaje en peso. Cuando nosotros trabajamos en la industria, siempre trabajamos con porcentaje en peso. A ti te van a preguntar constantemente, oye, o a cuánto tienes que ajustar el porcentaje en peso para el proceso agua abajo, etcétera, etcétera. Entonces, uno define el porcentaje en peso como la masa del sólido dividido en la masa total, es una fracción nuevamente, por 100, porque generalmente se trabaja en porcentaje. Y con eso, reemplazando en la ecuación, teniendo en cuenta las relaciones que mencionamos anteriormente, la densidad absoluta, los volúmenes,
llegamos a la siguiente expresión, que quiere decir que nos da una luz de lo que es la densidad de la pulpa, y eso lo podemos expresar si, si jugamos algebraicamente con eso, podemos llegar a una expresión netamente para la densidad de la pulpa. Bueno, además de eso, aquí comparto una tabla donde se mantienen eh, sustancias muy conocidas y sus respectivas densidades, como para que se hagan una idea de las diferencias de magnitud entre los gases, los líquidos y los sólidos, teniendo en cuenta que esto es netamente un repaso. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser un cálculo de densidad aparente para que esto no sea tan aburrido en ese sentido. Y tenemos un ejercicio que nos dice que se conoce que la fracción de huecos es de 0,45, la densidad absoluta del sólido es 2600 kilogramos metros cúbicos. Al ojo uno puede decir que esto es sílice, porque esa es la densidad de la sílice, me la sé de memoria. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuáles son las variables que tenemos actualmente. Sería que el volumen de aire, partido en el volumen total es igual a 0,45. Eso es a lo que se refiere cuando dice que la fracción de hueco es de 0,45. Además, como sabemos que tenemos un sistema en el cual solamente se encuentra aire y se encuentra sólido, nosotros podemos decir que el volumen del sólido dividido en el volumen total va a ser igual a 0,55. Y el otro dato que nos dan es la densidad absoluta y la densidad aparente, que no vale la pena reescribirlo. Entonces nosotros, conociendo que la densidad aparente, como la definimos anteriormente, es igual a la densidad del sólido, la densidad del sólido nos dice que es 2600. Vamos a colocar la unidad al final por el volumen del sólido dividido en el volumen total. Y nosotros ya dijimos que eso es igual a 0,55. Más la densidad del aire, 1,2, por la fracción de hueco, que en este caso sería 0,45. La unidad de esto va a ser kilogramo metro cúbico. Y la respuesta corresponde a 1430, con ayuda de la calculadora. No soy tan rápido. Kilogramos dividido en metros cúbicos. El segundo ejercicio corresponde a un cálculo de la densidad de pulpa, que generalmente, en realidad es lo que uno siempre hace antes de comenzar un problema de balance de materia en una celda Raffer, por ejemplo, o para conocer los distintos caudales. Entonces, lo que uno hace, te dicen, viene una pulpa con tanto porcentaje, y uno tiene que calcular cuál es la densidad de esta pulpa. Para ello, uno puede desarrollar otra expresión para la densidad de pulpa que por lo menos a mí se me hace un poco más fácil, que consiste netamente en reemplazar los porcentajes de peso en la ecuación que habíamos planteado antes, y eso, si lo desarrollamos, nos da que la densidad de la pulpa va a ser igual a 100 dividido en el porcentaje en sólido, eso dividido en su respectiva densidad de sólido, más 100 menos, eso netamente por los grados de libertad por si acaso, 100 menos el porcentaje en sólido dividido en la densidad del líquido. Si nos damos cuenta, lo que está acá arriba, acá, es el porcentaje del líquido. Por eso lo expresamos en función del sólido, porque el sólido generalmente es la medida que tenemos. Cuando
operadores en una planta de flotación salen a hacer controles de granulometría y controles a partir de la granulometría, ellos pueden determinar cuál es el porcentaje de sólido que se tiene. Y obviamente lo determinamos en función del tonelaje que vamos a aplicar y la mezcla, entendiendo que la pulpa corresponde a agua más sólido. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer para asumir esta expresión, tenemos que considerar un supuesto. Este supuesto el cual tenemos que considerar, o si no, el profesor Rebeco nos tiraría la oreja y nos devolvería química básica, es que el sólido no se disuelve. El sólido no se disuelve en el líquido, por lo tanto, eso implica que los volúmenes son aditivos. Y en base a eso, nosotros podemos demostrar esa ecuación. Esto no es necesario mencionarlo en las pruebas, sino que se da entendido que ustedes al tener esta sesión ya dan por hecho eso. Bueno, después queda netamente reemplazar. La densidad de la pulpa va a ser igual a 100 dividido en 30, que sería el porcentaje sólido. Y eso lo vamos a dividir en 2,65, que corresponde a la densidad, más 70 dividido en 1, asumiendo que la densidad, o sea que el líquido que estamos usando es agua a condiciones normales. Y eso nos va a dar 1,23 gramos partido en centímetro cúbico como densidad de pulpa. Esto es equivalente a decir tonelada dividido en metro cúbico por si acaso. Antes de desarrollar el ejercicio número 3, es elemental conocer los balances de materia en los cuales se basan las ecuaciones que trabajamos eh, comúnmente. Entonces, lo que se hace es realizar un bloque o caja negra, como se le denomina comúnmente, que nosotros podemos encerrar distintos procesos como la flotación completa o una celda de flotación o toda la flotación Raffer o toda la flotación Kriner, etcétera, etcétera. Cómo se nos facilite el cálculo y respondiendo a los grados de libertad que tenemos para trabajar. En el fondo, nosotros vamos a tener un flujo de concentrado que se va a expresar por la letra F de feed, que corresponde a la alimentación, y la fracción del elemento de interés que vamos a tener en eso, que generalmente es cobre, pero puede ser eh, una ley de cualquier metal que nosotros queramos extraer dentro del mineral. Además de eso, siempre se va a tener dos salidas, una que va a ser el concentrado y otra que va a ser las colas, que se le coloca una T por tailings, que es las colas en inglés, y también con su respectiva fracción o ley de elemento valioso. Para los balances de materia, como ya hemos dicho, tenemos F que es la alimentación, C el producto valioso, T corresponde al producto descartable y XF las leyes de los respectivos minerales, como lo acabamos de decir. Ojo que el relave se considera al final del proceso. Mientras nosotros estemos dentro del proceso, son colas. Entonces, cuando uno encierra esta cajita o este bloque, tiene un balance global, que sería que la alimentación va a ser igual al concentrado, más las colas si es un proceso unitario, si es el proceso completo, más el relave. Tenemos un balance por componente, que sería lo mismo que el balance global, pero multiplicado
por el componente y así tenemos, por ejemplo, el balance netamente del cobre. Y además de eso, una expresión que vamos a ver muy a menudo en este curso es la recuperación, que corresponde a cuánto elemento valioso estoy recuperando en función de la alimentación. Por eso aquí se descarta en esta ecuación como el flujo total del relave. Sin embargo, se llega a una fórmula de doble producto si es que trabajamos la ecuación uno, la ecuación 2 que se presentan, el balance global y el balance por componente. Nosotros podemos presentar una recuperación en función solamente de las leyes. Y esto es netamente útil porque si nosotros hacemos un muestreo, podemos obviar los flujos que tengamos y netamente calcular la recuperación en funciones de las leyes que estemos obteniendo en la planta. Entonces, el ejercicio número 3 corresponde a un balance de masa, que comúnmente sí se dice, a mí personalmente me gusta más decirle balance de materia, porque es la materia la que estamos balanceando. Una planta concentradora es alimentada con 100.000 toneladas por día de mineral, que posee una ley de cabeza. La ley de cabeza es un término que se utiliza para mencionar la ley de alimentación de cobre, 0,6%. De la flotación se obtiene un concentrado de cobre con una ley de 28%. Una ley bastante conocida si es que estamos trabajando con cupirita. Recordar que la concentración concentra el mineral y no estamos concentrando el cobre, no estamos concentrando el metal, estamos concentrando el mineral. Los colectores son específicos para los minerales. El relave del proceso posee un 0,08% de cobre. Con esta información calcule recuperación másica del proceso, recuperación metalúrgica de cobre, el flujo de concentrado en toneladas por día. Vamos a ir uno por uno entonces. Bueno, en primer lugar nos decía que calculemos la recuperación másica. La recuperación másica también se conoce como yield en inglés. Y para esto nosotros vamos a volver a la ecuación de la recuperación, donde nosotros sabíamos que la recuperación era igual al flujo de alimentación o sea, el flujo concentrado partido el flujo de alimentación por la respectiva fracción másica o ley y la fracción de la alimentación también. En este caso estamos hablando netamente de cobre. La recuperación másica o yield se refiere a esta componente. Cuando ustedes le hablen de recuperación másica, se refiere a la fracción del flujo del concentrado dividido en el flujo de alimentación. Con esta ecuación nosotros actualmente no podemos hacer nada, pero le vamos a poner un nombre para no perdernos. Siempre es bueno plantear el balance global y el por componente. Entonces, cuando ustedes no tengan los datos necesarios para resolver un problema, lo primero que hacen es plantear los balances global y por componente. Planteamos el balance global y de ahí podemos decir que las 100.000 toneladas por día son igual al flujo de concentrado más las colas, bueno, en este caso el relave si estamos haciendo el proceso completo, suponiendo que no hay pérdida de materia en ningún proceso, que nadie se le revienta una cañería de relave, por ejemplo. Entonces, vamos a plantear ahora el balance por componente, colocando un numerito 3 donde nos decía que la ley en la alimentación o de cabeza era 0,6, multiplicamos 0,6 por F, eso va a ser igual a 28, que era la ley de cobre en el concentrado, más las colas.
Da lo mismo si ustedes trabajan en fracción o en porcentaje, lo importante es que sea consistente. Por ejemplo, si van a trabajar con porcentaje, trabajen todo con porcentaje, si van a trabajar con fracción, trabajen todo con fracción. Entonces, si nosotros ahora reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 3, 2 en 3, eso nos va a quedar que 0,6 por 100.000 va a ser igual a 28C más 0,08T. Y aquí vamos a llegar a una cuarta ecuación, la cual nos va a decir que 60.000 toneladas por día van a equivaler a 28 por el flujo concentrado más 0,08 por el flujo del relave. Ahora, si nosotros de la ecuación 2 despejamos una incógnita en función de la otra, por ejemplo, vamos a reemplazar el relave T en función del flujo de alimentación y en función del concentrado. Para eso necesito borrar la pantalla. Entonces, como habíamos dicho, si dejamos T en función de el flujo y el concentrado, tenemos que T va a ser igual a 100.000, que son las toneladas por día, menos C. Y si reemplazamos en la ecuación 4 que habíamos desarrollado, vamos a obtener que 60.000 toneladas por día, TPD, va a ser igual a 28C más 8.000 TPD menos 0,08C. Estoy con una calculadora al lado por si acaso. Y eso nos va a dar que C va a ser igual a 1862 TPD y T va a ser igual a 981,38. También TPD. Recuerden siempre colocar las unidades de lo que están haciendo. Ahora, como no nos están pidiendo que obtengamos el flujo de concentrado ni nos están pidiendo el flujo del relave, sino que nos están pidiendo la recuperación másica. Y la recuperación másica, entonces, como dijimos anteriormente, era el flujo concentrado dividido la alimentación. Entonces va a ser 8.062, o sea, 1862 dividido en 100.000. Aquí obviamente se nos cancela la unidad, entonces nos va a quedar netamente una fracción. Y esto lo vamos a expresar en el porcentaje, lo cual nos da 1,86% de recuperación másica. Bueno, y respecto a la B y a la C, en realidad son bastante simples porque para la B tenemos todos los datos y podemos usar, a mí personalmente me gusta más la ecuación del doble producto, la cual me la aprendí de memoria y si no se puede demostrar, pero bueno, ahora ya no tendrán esos problemas debido a que el semestre es online, entonces yo les recomiendo tener un formulario para que aceleren los cálculos, sobre todo los controles. Entonces, si ingresamos los datos,
A mí me dio que tenemos una recuperación de 86,91%. Y la C, si se dan cuenta, ya la habíamos calculado. El flujo de concentrado lo habíamos calculado en el ítem anterior. Se sorprenderían cuánta gente se equivoca en cosas como esta. De repente ya tienen algo hecho y no se dan cuenta y colocan cabezas de pescado. Entonces sería simplemente los 1862 toneladas por día. Y ese sería el fin del ejercicio número 3 de balance de masa. Ahora vamos a proceder con un ejercicio de un circuito clásico, Raffer Cleaner Scavenger. ¿A qué me refiero con eso? Que vamos a calcular la recuperación. Este es un ejercicio que salió en el control 1 del semestre, del primer semestre del 2019. Bueno, eh, aquí nos dice que calculemos la recuperación global del circuito, Raffer Cleaner Scavenger de la figura, si la recuperación de cada etapa corresponde a un 80%. Lo primero que tenemos que identificar es el nodo. ¿Dónde tenemos el nodo? En la alimentación. Entonces, personalmente recomiendo que se den un valor a la entrada de la etapa Raffer, porque si no les va a quedar una, algo muy feo de resolver, por así decirlo. Entonces de esta manera se hace muy fácil. Asumo un flujo a la entrada del Raffer y empiezo a desarrollar en base a ese flujo, le voy a llamar X. Bueno, entonces aquí utilizamos F para la alimentación, C para el concentrado y T para la cola del Scavenger, que en este caso vendría siendo ya el relave, porque es lo final. Si encerramos esto en un bloque o en una caja negra. Ahora, eh, ese flujo que yo medí también se lo pueden dar como un número. De hecho, para simplificarse más el problema, lo pueden asumir como un uno. Pueden colocar 100, pueden colocar 1000, pero yo les recomiendo no complicarse y siempre asumir que es uno. Eh, ¿por, ¿Por qué se puede hacer esto? Porque al final del problema, cuando nosotros planteamos la recuperación, que sería la masa de cobre en el concentrado dividido la masa de cobre de la alimentación, vamos a tener que ese flujo se va a cancelar porque va a estar en los términos de arriba y abajo. Entonces, simplemente se cancela. Entonces nosotros vamos a decir que x es igual a uno. Esto lo hago porque yo he hecho este ejercicio varias veces, pero ustedes si quieren háganlo con x y se van a dar cuenta que se les va a cancelar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser determinar las distintas etapas con las respectivas recuperaciones. Entonces vamos a llamar R a cada recuperación, y en este caso, como todas las recuperaciones corresponden al 80%, todas las recuperaciones por las que pase nuestro, nuestro mineral, una pulpa de muchos minerales, va a ser R la recuperación. Entonces vamos a tener 1, que sería nuestro flujo, por R. Luego va a ser el concentrado, va a ser 1 por R cuadrado. Y por logrado grado de libertad, la cola del cleaner no va a ser 1 por R cuadrado, sino que va a ser 1 por R. Y la otra fracción que nos queda, si no se recuperó, vendría siendo 1 menos R. Mientras que la cola Raffer que se va a Scavenger
vendría siendo 1, 1 menos R. Y así vamos completando. El concentrado del scavenger que recircula a la alimentación vendría siendo 1, 1 menos R. Eso es lo que entra por R, porque se está recuperando. Y la cola final vendría siendo 1, 1 menos R por 1 menos R. En el fondo, lo que tienen que hacer es ir tienen una tonelada de pulpa que entra en etapa, recupera tanto por ciento y el resto es lo que se va a la cola. Entonces, si multiplican por la fracción, pues le van a tener la fracción acá. Yo voy a trabajar directamente con la fracción, así después puedo calcular la recuperación de manera directa. Entonces, aquí tengo 1 por R, esto sería 0,8. El concentrado va a ser 1 por R cuadrado y la fracción que pase acá va a ser la diferencia, 1 menos eso. Y así nos va a ir dando la fracción y la de la fracción. Luego, para despejar, lo que se necesita hacer, porque nosotros necesitamos saber cuál es el valor de esto y así poder obtener la recuperación, tenemos que hacer un balance de materia en el nodo, que es decir, entra igual a sale. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el único flujo que está entrando es F, por lo cual F va a ser igual a 1, perdón, que el único flujo que está saliendo es el 1 que asumimos y todo el resto del flujo está saliendo. Entonces a F lo llevamos hacia el lado izquierdo y el 1 lo dejamos como positivo y le restamos los otros que van entrando. Entonces tenemos la cola del scavenger, que sería 1 menos R por R, menos la cola del cleaner, que también sería 1 menos R por R. Además de eso, nosotros demostramos que C es igual a R cuadrado, y eso implica que la recuperación global va a ser igual a R cuadrado, reemplazando sería 0,8 al cuadrado, dividido en F, que es un choclo más o menos grande, 1 menos 1 dividido 0,8. Aquí yo les pido por favor que no se equivoquen, hay mucha gente que llega a este paso y se equivoca y no obtiene todo el puntaje. Menos 1 menos 0,8 por 0,8. Y eso obviamente lo multiplicamos por 100 y nos da que la recuperación global es igual a un 94% de forma aproximada. Bueno, y esa sería la primera ayudantía de lo que corresponde a la asignatura de flotación. Es nada más que un repaso de lo que ustedes deberían saber en beneficio. Les recomiendo estudiarlo porque, aunque no lo crean, mucha gente en el primer control le va mal porque se le olvidan estos términos o simplemente tiende a decir, ah, es muy fácil, entonces no suelto la mano. Yo les recomiendo que suelten la manito, que hagan un par de ejercicios y les debería ir súper bien en el primer control. Cualquier cosa, nos vemos el martes. El resultado de la encuesta arrojó eh, el horario 13:14. Entonces, todos los martes a las 7 de la tarde
Yo voy a estar conectado, les envío el link y ahí cualquier duda que tengan respecto a la ayudantía me pueden preguntar. Obviamente mi correo está 100% disponible. eh, Generalmente no me importa mucho la hora. De repente estoy conectado muy tarde, a veces no. Y los videos yo me comprometo a subirlos a más tardar el domingo, así ustedes pueden verlo el domingo en la misma tarde o el lunes y el martes llegan con las dudas.